Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este cuarto video especial de Lishan, donde hablaremos sobre todo lo que pasó durante el evento de la noche de Weibo de este año, y al final hablaremos sobre el lado oscuro de Weibo. Así que comencemos de una vez con el video. El 25 de marzo se llevó a cabo el evento de la noche de Weibo, y horas antes de que se dé inicio a este evento, nuestras hermanas Xiaofexia, Mototitie y Tortugas fueron al punto de encuentro donde se llevaría a cabo este evento para mostrarles todo su apoyo a nuestros chicos. Nuestras hermanas Tortugas llevaron banderolas, pancartas, vinchas y muñequitos de Lishan para mostrar su apoyo a nuestros chicos. Nuestras hermanas Xiaofexia también estuvieron presentes, donde llevaron algunas banderolas, pancartas y rosas para apoyar a nuestro Shan. También hubo un grupo de hermanas Xiaofexia que fueron como voluntarias para guiar a otras hermanas Xiaofexia a ubicarse en sus respectivos lugares. Con respecto a nuestras hermanas Mototitie, solo fueron algunas a mostrar su apoyo a nuestro Yibo, pero hay dos razones por las cuales nuestras hermanas Mototitie no tuvieron mucha presencia dentro de este evento. El primer motivo fue porque la mayoría de nuestras hermanas decidieron ir a los cines para despedirse de la película Anónimo, ya que ese día se iba a retirar la película Anónimo en los cines de China, y el segundo motivo se los diré más adelante. El evento se llevó a cabo en el estadio de Mercedes-Benz Arena en la ciudad de Shanghái. Minutos antes de que comience la alfombra roja del evento, los organizadores de Weibo anunciaron que la alfombra roja no se llevaría a cabo si las fans no se retiraban del estadio. Una trabajadora del evento salió a decirles a las fans que se retiraran del lugar o si no se cancelaría todo el evento, pero los fandoms de diferentes artistas no le hicieron caso y decidieron quedarse hasta el final, hasta que termine todo el evento. Más adelante les explicaré los motivos por los cuales las fans de diferentes artistas se decidieron quedar. Ahora sí, comencemos con todo lo que pasó durante el evento de la noche de Weibo. Antes de que inicie el evento de la noche de Weibo, tanto Shaosan Studios y Yibo Oficial actualizaron sus cuentas de Weibo, donde nos compartieron algunas fotografías de nuestros chicos usando los vestuarios que llevarían al evento, y también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvieron para el evento. El primero que entró al evento fue nuestro Yibo y se sentó al lado del director Da Peng y el actor Li Xiang. Después de unos minutos, nuestro Shan llegó para tomar asiento al lado de la actriz Dilraba. Nuestros chicos estuvieron separados por al menos 14 personas, pero estuvieron sentados en la misma fila. Momentos después, nuestro Yibo fue llamado para que suba al escenario junto al director Da Peng y el director Shang Chi-yu para recibir sus premios en la categoría a Mejor Película del Año. Nuestro Yibo recibió el premio a la Estrella de Cine del Año. Antes de que Yibo suba al escenario, decidió esperar a que ambos directores suban primero, ya que Yibo les tiene un gran respeto a ambos, pero nuestro Yibo no se esperó a que ambos directores lo tomaran de sus brazos para que fuera él quien suba primero al escenario.谢谢大家，谢谢微博，我会继续努力的，谢谢。好，我们一起见证每个人非凡的努力。 Cuando Yibo subió al escenario, nuestro Shan no se encontraba en el evento, ya que se fue a cambiar su segundo vestuario de la noche, así que no pudo ver la premiación de nuestro Yibo. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el evento. Estas fotografías fueron publicadas en su cuenta de Weibo y en su cuenta de Instagram.
Momentos después, nuestro Sean apareció en el evento vistiendo su segundo atuendo de la noche. El estudio de Sean nos compartió algunas fotografías de Sean usando su segundo atuendo, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Sean para el evento. Minutos después, nuestro Sean fue llamado al escenario para recibir su premio a Mejor Actor de Calidad del Año junto a la actriz Liu Yifei y el actor Zhang Ruoyu. Cuando Sean subió al escenario para recibir su premio, todas sus fans hicieron el famoso mar rojo para él. Cuando nuestro Sean subió a recibir su premio, nuestro Yibo ya no se encontraba en el evento, ya que se había retirado porque tenía que seguir trabajando. Es por eso que se le vio un poco cansado durante el evento, ya que desde la mañana del 25 de marzo nuestro Yibo tuvo que irse a trabajar desde muy temprano, y por la tarde tuvo que dejar su trabajo a medias ya que tenía que asistir al evento, y ni bien recibió su premio se fue del evento para terminar con su trabajo. Minutos después, el estudio de Sean nos compartió algunas fotografías de Sean que fueron tomadas durante el evento. Antes de que finalizara el evento, nuestro Sean subió al escenario junto a varios artistas para dar por finalizado el evento. Momentos después se publicó una selfie de nuestro Yibo junto al director Da Peng y junto a la presidenta de la compañía, Yue Hua. Ahora sí, hermanas y hermanos, comencemos con todos los caramelitos que salieron durante el evento de la noche de Weibo. El día en que se llevó a cabo el evento de la noche de Weibo sucedió un hecho astronómico que nos causó mucha coincidencia. Resulta que el 25 de marzo apareció una aurora en el país de Australia. Esta aurora emitió unos colores muy interesantes. Los colores fueron rojo, verde y amarillo, los colores que representan al fandom de Lishan. Esta aurora aparece el día en que nuestros chicos volvieron a estar juntos en un mismo evento después de más de 2 años. Sin duda, Lishan tiene algo de metafísica porque esto sí fue una gran coincidencia. Ahora veamos los vestuarios que usaron nuestros chicos durante el evento de la noche de Weibo. Vamos a comenzar con el traje de Gege. Este traje fue diseñado por Elisab, quien es un diseñador muy conocido por diseñar hermosos vestidos para novias, pero el año pasado comenzó a diseñar trajes para novios, y a finales del mes de enero de este año, el diseñador lanzó 6 conjuntos de trajes para novios de alta costura, y nuestro Gege está usando uno de estos conjuntos, y es la primera vez que usa un traje de Elisab que está especialmente diseñado para ser usado durante una boda. Nuestro Didi usó unos zapatos del diseñador Christian Louboutin, y estos zapatos son de la edición boda, es decir que fueron diseñados para ser usados en una boda. Por otro lado tenemos el broche que usó Didi durante el evento. Este broche es de la marca Chanel, pero lo interesante de este broche es que se puede convertir en un anillo. Nuestros chicos asistieron a este evento vestidos como para una boda. Gege fue con un traje en color blanco y nuestro Didi fue con un traje en color negro. Sin duda fueron como una pareja de esposos. Ahora veamos qué hay detrás de los videos del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvieron nuestros chicos para el evento. En el video que nos compartió el estudio de Gege nos muestra una locación muy parecida a la que vimos una vez en un video de la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca Chanel, ya que las ventanas y el huerto que aparecen en ambos videos son muy parecidos, y eso sin contar que ambos usaron paraguas durante su sesión de fotos. ¿Creen que sea el mismo lugar?
En el video de Gege aparece una pequeña parte donde vemos una flor llamada peonia en color blanco. Cuando Didi estaba junto a su grupo Nick, a nuestro Didi le pusieron de apodo Baimudang, que significa peonia blanca. De todas las flores que había dentro del huerto, la única flor que apareció en el video de Gege fue esta flor, que casualmente fue usado como apodo para Didi. En el video de nuestros chicos vemos que ambos usaron el mismo concepto de usar las televisiones antiguas, ya que al inicio del video de Gege aparece una televisión antigua, y en el video de Didi también aparecen varias televisiones antiguas. Por otro lado, al parecer el video de nuestros chicos estuvieron sincronizados, ya que al inicio del video vemos a Didi usar una cámara para grabar, y en el video de Gege vemos que al inicio nuestro Gege posa viendo a la cámara. Es como si Didi lo grabara mientras Gege posaba. La cámara que tiene sujetado Didi solo apareció al inicio, y de ahí no volvió a aparecer más, y en el video de Gege él no volvió a mirar a la cámara que lo estaba grabando, solo miró a la cámara al inicio de su video, y todo esto pasó al inicio de ambos videos. Durante el video de Didi vemos que la plantilla de su zapato es de color rojo y nuestro Didi nos presume ese color tan resaltante que se puede ver a simple vista. Ahora veamos los caramelitos que salieron durante el evento. Como les dije más antes, nuestro Didi fue quien llegó primero al evento y nuestro Gege llegó un poquito tarde, así que tuvo que pasar al frente de los invitados para llegar a su asiento, pero como Gege no sabía por dónde quedaba su asiento, tuvo que ser guiado por su asistente, pero por un momento parecía que Gege quería ir hacia la dirección por donde estaba Didi, pero el asistente le guía el camino por donde debería de ir. Hay un video donde nos muestran a Didi, al director de Apen y al actor Li Xiang girar sus cabezas cuando vieron que Gege había llegado al evento. Durante el evento hubo momentos en que Didi miraba hacia la dirección donde estaba sentado Gege. En ese momento Gege sí se encontraba en su asiento, así que Didi trataba de mirarlo en varias ocasiones, y después de que logró verlo quiso sonreír, pero se mantuvo serio. También durante el evento vimos que nuestros chicos tenían sus labios un poco lastimados. Al parecer se despidieron bien antes de asistir al evento. Antes de que Didi subiera al escenario para recibir su premio, miró al director Shang Chi-yu, quien se sentó por el lado donde estaba Gege. Pero antes de subir al escenario, Didi miró hacia los asientos de Gege para saludar a las personas que se encontraban en ese lado. Así que es un hecho de que vio el asiento de Gege, pero él no estaba en ese momento ya que se fue a cambiar su segundo atuendo. Cuando Didi terminó de agradecer a Weibo por el premio que le fue otorgado, la cámara de Weibo enfocó a dos hermanas tortugas que tenían sus vinchas de Li Xiang. Lo raro es que Weibo no siempre enfocaba al público cuando algún artista terminaba de agradecer por sus premios, ya que Weibo siempre enfocaba a los artistas y no al público, pero con Didi fue diferente ya que enfocaron al público y sobre todo a nuestras hermanas tortugas. Después de que Gege haya subido al escenario a recibir su premio, él bajó en busca de su asistente y cuando lo encontró le preguntó en dónde estaba Didi. Según lo que comentaron nuestras hermanas tortugas, nuestro Gege le dijo dónde está Wang Yibo y su asistente le dijo vamos primero o ya se fue primero. Lo que dijo el asistente no es muy entendible, pero lo que dijo Gege sí es un poco entendible, ya que se le puede escuchar que dice Wang Yibo. En aquí algunas hermanas redujeron un poco el ruido del video para que se pueda escuchar mejor. Al parecer Gege le preguntó a su asistente por Didi, ya que Gege sabía que Didi se iría más antes del evento por el tema de su trabajo. Es por ello que quiso saber si Didi seguía en el evento o ya se había ido, ya que no lo vio en su asiento cuando él estuvo en el escenario recibiendo su premio, así que pensó que tal vez aún seguía en los exteriores del estadio para que así pueda despedirse de él. Por eso bajó a preguntar a su asistente por Didi.
En el segundo video que nos compartió el estudio de Gege vemos que pusieron una canción que se llama Home del cantante Aaron Taylor. Al inicio de esta canción dice lo siguiente: mantendré las luces encendidas hasta que llegues a casa. Cuando este video fue publicado, Diddy ya no estaba en el evento, ya que se fue a terminar su trabajo que había dejado pendiente antes de ir al evento. Al parecer esta canción tiene algo que ver con Diddy, ya que Diddy se fue a trabajar durante la noche y posiblemente terminaría tarde, y con la canción Gege le dice que mantendrá las luces encendidas de la casa hasta que Diddy vuelva de su trabajo. La canción que usaron en el video de Diddy se llama Flor de Día y es de una banda llamada Campanas de la Catedral. Al parecer esto no fue solo una coincidencia, nuestros chicos llevaron el concepto de boda por todas partes durante el evento. Hasta en las canciones tenía que ver algo con el concepto de una boda, por eso usaron el nombre de una banda que se llama Campanas de la Catedral. Algunas hermanas tortugas de China se preguntaban sobre el espacio en blanco que dejó el estudio de Gege después de haber publicado las fotografías de Gege, donde lo vemos con su segundo traje de la noche y sosteniendo su premio. Como podemos ver, hay 8 fotografías y un espacio en blanco, pero si vemos las fotografías que publicó Yibo Oficial, vemos que solo publicaron una foto de Diddy en el escenario cuando recibió su premio, y las demás fotografías que publicaron de Diddy son de la sesión de fotos que tuvo Diddy para el evento, y algunas hermanas dijeron que el espacio que dejó el estudio de Gege fue para la fotografía de Diddy donde aparece en el escenario, ya que si colocamos la fotografía de Diddy en las fotografías de Gege encajan completamente. Nuestras hermanas tortugas de China nos compartieron las estadísticas que tuvieron dentro de la cuenta del SCP del Yishan durante el evento de la noche de Weibo. Durante el evento se hicieron más de 48.000 publicaciones dentro de la cuenta. Más de 2 millones de tortugas estuvieron interactuando dentro de la cuenta durante la transmisión del evento, y más de 12.000 personas comenzaron a seguir la cuenta del SCP del Yishan después de que terminara el evento, así que tenemos nuevas hermanas tortugas dentro del fandom. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí terminamos con todo lo que pasó durante el evento de la noche de Weibo. Ahora veremos el lado oscuro de Weibo. Este es un tema del cual quería hablarles en el anterior video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos, pero la verdad no quería dejarles con un mal sabor de boca si les contaba ciertas cosas sobre Weibo, así que preferí dejar este tema a un lado y solo enfocarme en el reencuentro de nuestros chicos. Pero después de ver algunas cosas que hizo Weibo durante su evento, creo que es necesario hablarles sobre esto para que ustedes puedan entender el porqué de ciertas cosas que pasaron durante este evento, así que comencemos. Weibo no es tan bonito como parece, hermanas y hermanos. En realidad Weibo es alguien malo, por así decirlo. La plataforma de Weibo, o bueno, los que manejan la plataforma, son solo unos oportunistas que no respetan ni protegen a los artistas de alto valor que tiene dentro de su plataforma, ya que Weibo promueve el acoso y el odio hacia los artistas para sacar beneficios de ello. Weibo es la plataforma más usada por todo el país de China y es parecida a la red social Twitter. En esta plataforma se generan todo tipo de tendencias dentro de sus búsquedas calientes, ya sean temas que generen energía positiva como temas que generen energía negativa. A Weibo no le conviene tener tendencias de energía positiva porque sabe que eso no le genera ganancias, y sabe que las tendencias de energía negativa, como son los escándalos, el acoso y las difamaciones hacia los artistas, sí generan más ganancias. Desde hace años ya se veía las intenciones que tenía Weibo con algunos artistas, y más con los artistas de alto valor como son Yibo y Shang, pero Weibo no solo se aprovecha de sus artistas, sino también se aprovechan de sus fandoms. En el 2021, el CEO de Weibo, Wang Gaofei, dijo de que estaban haciendo algunos cambios dentro de su plataforma para que dentro de sus búsquedas calientes de Weibo sean más transparentes, objetivas y reales, para que así la plataforma sea un ambiente donde se genere energía positiva. Pero esto fue todo lo contrario. Hasta el día de hoy, las búsquedas calientes que hay en Weibo siempre son de energía negativa, y los únicos perjudicados siempre son los artistas. Weibo puede eliminar o bajar las tendencias cuando un artista se encuentre siendo difamado y acosado, pero no lo hace porque sabe que eso le genera ganancias. Weibo también puede ayudar a un artista a descubrir qué cuentas crean las difamaciones, como también puede cerrar esas cuentas para que ya no lo sigan haciendo, pero Weibo no lo hace y deja que la imagen de un artista siga siendo manchado con rumores maliciosos, y así dicen proteger a los artistas de alto valor. Vaya forma de protegerlos, y lo peor de todo es que cuando un artista intenta impulsar sus proyectos, Weibo no los promueve y más bien trata de sabotearlos para generar algo de esos proyectos. Tanto Yibo como Shang saben lo que pasa dentro de Weibo y también saben lo que hace Weibo con sus fandoms, y cada día nuestros chicos han comenzado a alejarse de Weibo, pero cada vez que lo hacen, Weibo siempre va tras ellos tratando de perjudicarlos a como dé lugar.
El 20 de marzo, Weibo publicó la lista de ganadores de las diferentes categorías que tenía dentro de sus premios, y Weibo, al ser dueño de su propia plataforma, hizo que se haga una publicación automática en las cuentas oficiales de cada ganador. En este caso, nuestro Yibo había ganado a Mejor Canción del Año por su canción Como el Sol, y en la cuenta de Yibo se hizo la publicación automática de Weibo, pero minutos después de que se haga esta publicación, nuestro Yibo fue a su cuenta para eliminar la publicación que hizo Weibo, porque Yibo no quiere tener nada de lo que provenga de esta plataforma. Hace años Yibo se dio cuenta de lo injusto que es esta plataforma, ya que no lo respetan como artista y siempre tratan de perjudicar sus trabajos para sacar beneficios de ello. En el 2021, cuando se llevó a cabo el evento de la noche de Weibo, nuestro Yibo estuvo siendo acosado por un señor que le estuvo tomando fotos en todo momento. Esta persona ni siquiera era un fotógrafo que había contratado el evento, sino que era un simple señor que estaba acosando solo a Yibo. ¿Y ustedes creen que el evento hizo algo para alejar a este señor de Yibo? Pues no, hermanas. El evento no hizo nada, ni siquiera alguien del personal del evento se acercó para alejar a este señor de Yibo. Él mismo tuvo que pedirle al señor que por favor ya no le siga tomando más fotos. Y ni qué decir de las difamaciones que siempre tiene que soportar Yibo en la plataforma de Weibo. Se dieron cuenta que desde que Yibo empezó a promocionar la película Anónimo comenzaron a acosarlo y a difamarlo cada semana. Y como les dije más antes, Weibo no solo se aprovecha de sus artistas, sino también de sus fandoms, y en esta ocasión se aprovecharon de nuestras hermanas Mototitie, ya que Weibo les engañó con respecto a las ventas de entradas para ver el evento de la noche de Weibo. Nuestras hermanas Mototitie hicieron una publicación anunciando de que Weibo les había dado solo 14 horas para que las Mototities compren las entradas, ya que Weibo cerraría las ventas. Y ustedes dirán, seguro pasó lo mismo con los demás fandoms. No, hermanas, a los demás fandoms les dieron 3 días para que compren las entradas. Al parecer Weibo no quería que las Mototities estuvieran en su evento. Es por ello que Yibo no quiere tener nada con Weibo, sabiendo cómo lo tratan a él y a sus fans. Al final de su publicación dijeron de que en un futuro ya no van a participar en las próximas actividades que hará Weibo, lo cual me parece correcto que lo hagan. Así Weibo ya no se seguirá aprovechándose de ellas. Es por ello que el fandom de Yibo no tuvo mucha presencia en el evento, ya que todas decidieron no darle el gusto a Weibo y mejor dar preferencia a los trabajos de Yibo. Así que la mayoría de nuestras hermanas Mototities se fueron a despedirse de la película Anónimo y darle la bienvenida a la película del Rey de los Cielos. Ahora se preguntarán sobre cómo es la situación entre Shang y Weibo, pues Weibo siempre lo ha atacado. Un claro ejemplo tenemos el caso 227. Mientras que China estaba enfrentándose al COVID-19, Weibo lo que hizo fue usar todos sus recursos para hacer tendencia el problema de Shang, para que así todos se enfocaran en él y no en los temas de mayor importancia como era el tema de la pandemia. Weibo tenía las herramientas necesarias para bajar la tendencia de Shang y priorizar más los temas de la pandemia, pero no hizo nada, dejó que el caso 227 sea tendencia y que el daño fuera todo para Shang, mientras que ellos ganaban por la tendencia que se hacía con el nombre de Shang. Cuando Shang se subió al escenario para recibir su premio durante el evento de la noche de Weibo, una de las presentadoras le hizo la siguiente pregunta a Shang: si tienes la oportunidad de abrir una cuenta en Weibo para un personaje, ¿quién sería? Y nuestro Shang respondió que sería el personaje de Wu Wei, el personaje que interpreta en la serie de Juramento de Amor, pero Weibo quería que Shang diera otra respuesta que le generaría problemas a Shang, para que así se creara una tendencia de energía negativa hacia él. Y ustedes se preguntarán cómo sabemos esto, pues en el evento se colocó una pantalla grande frente al escenario para que los presentadores puedan seguir un guión y así no equivocarse en caso de que se les olvide decir algo durante el evento, pero las intenciones que tenía Weibo eran otras. Cuando nuestro Shang escuchó la pregunta que le dio la presentadora, en la pantalla que estaba al frente del escenario, Weibo le pedía a Shang que dijera el nombre del personaje de Gu Yiye, pero Shang no lo hizo y dijo el nombre del personaje de Gu Wei, porque se dio cuenta de lo que Weibo quería hacer con él, y pues lo que querían era de que Shang diga el nombre de un personaje militar para generar problemas, ya que los temas como la política, el gobierno y los militares son temas muy sensibles en China. Por otro lado, un militar que se encuentra en función no puede tener redes sociales por medidas de seguridad que impuso el gobierno de China por motivos de espionaje, y si nuestro Shang usaba un personaje militar como un acto de respuesta a una pregunta entretenida, pues se generarían muchas críticas hacia su persona y pensarán de que Shang se está burlando de los militares, pero Shang supo dar una buena respuesta, ya que el personaje de Gu Wei sí tiene una cuenta en Weibo, que fue creada durante el estreno de la serie Juramento de Amor. Shang no cayó en la trampa que le quiso poner Weibo porque sabe que solo lo quieren utilizar. Se dieron cuenta que a inicios de este año Shang no ha estado envuelto en tantos escándalos, acusaciones y difamaciones,
Pues era porque Shan se había mantenido alejado de Weibo, pero cuando Shan comenzó a lanzar sus proyectos comenzaron a atacarlo. Primero tenemos el acoso que sufrió Shan en el aeropuerto de Beijing cuando se fue a Milán. Segundo tenemos los comentarios de odio hacia él por representar a 2 marcas importantes en un desfile de modas. Y 3, el reciente acoso cibernético que está teniendo Shan tras el lanzamiento de la revista Esquire. Weibo no descansa cuando se trata de tener tendencias a causa de los trabajos de un artista, y ni siquiera esas tendencias van a ser de energía positiva para el artista, sino será todo lo contrario. Weibo siempre utiliza los fandoms de varios artistas para generar peleas y discusiones entre ellos para así crear una tendencia, aprovechándose del apoyo y el amor que le tienen a su artista. Cuando se llevó a cabo el evento de la noche de Weibo, todos los fans asistieron para apoyar a su artista, pero Weibo comunicó a los fandoms de que se cancelaría la alfombra roja si no se retiraban del lugar, pero ningún fandom decidió hacerlo porque fue una forma de rebelarse ante Weibo por todo el daño que les está causando a sus artistas, y pues al final Weibo les castigó quitándoles la alfombra roja del evento, y cuando vieron que aún así las fans seguían en el lugar, decidieron amenazarlas con cancelar todo el evento y que al final la culpa sería de todas ellas, pero todas las fans sabían que Weibo no sería capaz de cancelar su evento porque saben que ellos terminarían perdiendo y a Weibo no le gusta perder, y al final Weibo terminó transmitiendo su evento y las fans se quedaron hasta que terminara todo el evento. Y en estos momentos todas ustedes se deben de estar preguntando lo siguiente: si los artistas y los fandoms se llevan tan mal con Weibo, ¿por qué asistieron a ese evento? Bueno, la mayoría de artistas van a ese evento para promover sus proyectos, mientras que sus fans solo tienen que aceptar y apoyar sus decisiones. Y si Shan y Yibo aceptaron ir al evento, pues saben por qué lo hacen, y nosotras como fans de ellos debemos de apoyarlos, así a nosotras no nos gusta la idea de que vayan a un evento donde no los valoren ni los respeten. Solo nos queda apoyarlos y protegerlos porque tienen a un enemigo muy grande que solo se aprovecha de ellos y se llama Weibo. Así que hermanos y hermanas, si ven una tendencia de energía negativa hacia nuestros chicos, ya saben quién las está promoviendo. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video especial les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.